verdad y vida. Me has llamado, me has amado, me has transformado. Al fin encontré lo que me llenó. Tu amor fue el que me alcanzó. Y hoy puedo cantar y vivir. Eres suficiente para mí. Tu misericordia me alcanzó. Tú eres quien llena. Soy el pastor Gabriel Raimondo y quiero extenderles esta cordial invitación a la Iglesia de Pasadena, Ministerio ID. Nuestros servicios son los domingos a las 2 de la tarde y estamos teniendo un tiempo precioso en la presencia del Señor, y también hay una palabra justa para su vida. Haga planes y venga junto a su familia a disfrutar de este tiempo hermoso en la presencia de Dios. Los días miércoles a las 8 de la noche tenemos reunión de oración en donde estamos experimentando algo hermoso de parte de Dios. Milagros están ocurriendo, así que está invitado. Véngase los domingos a las 2 de la tarde y los días miércoles a las 8 de la noche. Los miércoles también estamos haciendo oración por los enfermos, así que si tiene alguna persona que está sufriendo alguna enfermedad, venga con fe y creyendo que Dios la va a sanar. Estamos aquí en el 2588 East Colorado Boulevard, en la ciudad de Pasadena, en el Pasadena Christian Center. Dios lo bendiga. Intimidad con Dios el cristiano, el llamado para el cristiano es vivir en la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Primera de Reyes 17, versículo 1, la primera parte del versículo dice: entonces Elías Tisbita, diga conmigo Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Diga conmigo, vive Dios en cuya presencia estoy. ¿Sí? Muy bien. Y Elías entendía que estaba en la presencia de Dios, vivía en la presencia de Dios. Este profeta, un gran profeta del Antiguo Testamento, uno de los primeros profetas de Israel, uno de esos profetas de milagros, de poder, ¿verdad? ¿Cuántos no les gusta el personaje de Elías? ¿Cuántos no admiran a Elías en todas las cosas que Dios lo usó? ¿Sí? Y luego a su discípulo, que parece que agarró la onda de Elías, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el discípulo? Eliseo, ¿sí? Eliseo lo vio, este hombre de Dios tan tremendo que realmente vivía en la presencia de Dios, que dijo: Elías, yo quiero la doble porción de tu espíritu, ¿sí? De ese ímpetu, de esa búsqueda que tenía Elías. Eliseo lo quería imitar y decía: a ver, este anda bien, yo quiero imitar a este hombre de Dios. ¿Y qué será que Eliseo le habrá traído de Elías? Justamente el hecho de que Elías era un hombre que en todo momento se notaba que estaba en la presencia de Dios. Y no es porque el hombre andaba con la cara así todo el día, ¿sí? y siempre andaba hablando extraño, o como si flotaba en el aire, o tenía un vocabulario muy cristiano de otro nivel, muy espiritual, sino porque el hombre realmente se notaba que conocía a Dios, y al conocer a Dios y vivir en la presencia de Dios, Dios lo respaldaba con su presencia, con poder, con milagros, y eso Eliseo lo vio y dijo: yo quiero lo que tiene Tisbita. Entonces, qué importante es que estar en la presencia de Dios. Qué importante es entender que nosotros podemos vivir, ¿en dónde? En la presencia de Dios. Y como les dije, no es entrar, salir, sino que habla más de estar, de caminar, de pertenecer a un lugar. ¿A dónde perteneces? ¿Sí? ¿Cuál es tu hábitat? Si al pez lo sacas del agua, ¿qué pasa con el pez? Se muere. Se mueve un poquitito y al rato ya está, pobre pececito, ¿no? Porque el hábitat natural del pez es el agua. Y el hábitat natural del cristiano es la presencia de Dios. No es normal que un cristiano viva fuera de la presencia de Dios, porque si no, no sería cristiano, se muere espiritualmente en cualquier momento. Empieza y en cualquier momento
¿sí? Deja de respirar. La presencia de Dios es como el aire del cristiano. Nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar, de decir, hoy entré a la presencia de Dios, hoy estuve en la presencia de Dios, ¿y qué pasó con el resto del día? ¿No? ¿Estuvimos o no estuvimos en la presencia de Dios? El cristiano tiene que entender que vive en la presencia de Dios. Y el tema es que tenga conciencia de eso, no, que entienda que yo mientras estoy trabajando, mientras estoy en mi casa, mientras estoy en la escuela, mientras esté donde esté, ahí en donde estoy en la presencia de Dios. Y depende de que yo deje que esa presencia entre y me permee y transforme mi vida, o simplemente que yo le ponga una barrera a la presencia de Dios. Entonces, Elías era de esos que entendían y sabían que donde estaba él, la presencia de Dios lo rodeaba. Entonces, él dejaba que esa presencia de Dios infecte su vida, si se puede usar la palabra infectar, ¿no? O que transforme su vida, que entre a su vida. Él abría su corazón cada momento porque él estaba consciente de la presencia de Dios. Él estaba consciente que él se movía en la presencia de Dios, que cuando se movía la presencia de Dios lo rodeaba. Y él tenía entendimiento de eso, de que la presencia de Dios estaba con él. Para él estar en la presencia de Dios era un hecho de toda la vida. Vive Jehová en cuya presencia estoy en la presencia de un Dios vivo, me muevo en esa presencia, cuando camino estoy en su presencia, cuando estoy contento estoy en su presencia, cuando no estoy muy contento sé que la presencia de Dios me rodea igual. Cuando parece a veces que se me va la paloma, la presencia de Dios todavía está rodeándome, en todo momento y en todo lugar. Mientras duermo, mientras me despierto, cuando tengo sueño, cuando no me tomo un café, cuando me tomo un café, en todo momento está la presencia de Dios ahí. Es importante saber que cuando tú te despiertas, vives y haces cualquier cosa, Dios está presente. Dios está presente, estar acompañando. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento casi no se habla de la presencia de Dios como se habla en el Antiguo Testamento. Casi no encontramos esa terminología, ese lenguaje de estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué sería? Porque Dios estaba con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. La misma presencia de Dios se hizo real y vino a estar junto a los seres humanos en Jesucristo. ¿Sí o no? Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué pasó? Y habitó entre nosotros. Diga conmigo, habitó entre nosotros. Sí. La palabra habitar ahí es el verbo griego eskinosen. Diga conmigo, eskinosen. Sí. Ese verbo significa literalmente puso su tienda. Cuando Juan escribía el prólogo de su evangelio, él pone, Jesús puso su tabernáculo en medio nuestro. ¿En qué estaba pensando Juan mientras escribía eso? En ese evento del hecho en donde Moisés construye el tabernáculo en medio de las 12 tribus de Israel. Puso su tienda. Jesús es el nuevo tabernáculo que ahora viene y se hace carne y se pone, ¿en dónde? ¿De costado? No, se pone en el medio, como estaba el tabernáculo. Lo que significa eso es que Dios se involucra. Dios se pone en el medio de la necesidad. Dios no es un Dios que mira el partido de afuera, que te mira cómo te va y, ok, sí, estás yendo medio mal, que no se involucra en tu vida. Dios no es un Dios que mira de afuera tu situación. Dios es un Dios que se mete en el medio de tu situación, en el medio de tu problema. Tú tienes la presencia de Dios en medio de tus situaciones. ¿Están conmigo? En el Israel de aquel tiempo, en el medio del problema, en el medio del cautiverio, en el medio del yugo opresor romano, Jesús, Dios hecho hombre, vino y se plantó en el medio de un pueblo que estaba totalmente desanimado con la esperanza de que alguien los libre. Se hizo carne. Vino a hablar el lenguaje nuestro. No habló desde el cielo Dios. Y dijo, hey judíos, dejen de regarla, ¿sí? Yo no me voy a ensuciar las manos, pórtense bien, me tienen cansado. Yo hubiese hecho eso si era Dios. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué te vas a meter en el medio de un pueblo que está uno más loco que el otro? Porque esos judíos te los regalan en paquetitos. Y encima con los que entre escribas y fariseos, la semana que viene los vamos a describir de tapa a tapa los escribas y fariseos.
Y se metió ahí en el medio, Jesús se metió en el medio del lodo para liberar a su pueblo. Puso su tienda. Él era el mismo tabernáculo del Antiguo Testamento, pero esta vez tomó forma de hombre. Se plantó en el medio de su pueblo. Y cuando Juan escribe eso, dice, y aquel verbo fue hecho carne y puso su tienda entre nosotros. Y vimos su gloria, como el pueblo de Israel veía la gloria venir sobre el mismo tabernáculo. Ese es el Dios que está con nosotros. No es un Dios que está afuera. Su presencia está con nosotros. Tú y yo vivimos en la presencia de Dios. La gente, el pueblo de Israel vivía en la presencia del mismo Dios hecho hombre. Lo veía. Muchos lo siguieron, muchos lo amaron, pero muchos lo rechazaron porque no dejaron que esa presencia permee, entre a su corazón. A lo suyo vino y los suyos no. En el mismo prólogo está, no le recibieron. Mas a todos los que le recibiesen, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, de experimentar su gloria. A Dios nadie lo vio jamás, pero al unigénito Dios, ¿sí?, Él lo ha dado a conocer. Entonces eso es lo que dice el prólogo de Juan. ¿Saben qué? La presencia de Dios, ese Emmanuel que dice Mateo en su introducción, ese Dios con nosotros, es más real de lo que tú piensas. Pero depende de que tú lo mires y entiendas que Él está ahí. Porque puede estar el mismo Jesús delante nuestro y nosotros no lo pasamos por alto. No le prestamos atención. La clave de la presencia de Dios es que tanto tú percibes que esa presencia de Dios está siempre contigo. Que tanto tú te das cuenta que ahora el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está siempre, en todo momento, contigo, dentro tuyo, fuera tuyo, rodeándote. Está siempre, el mismo Dios, creador del universo, te rodea. ¿Qué tanto nosotros nos sentimos privilegiados por eso? ¿Qué tanto nos sentimos amigos de ese Espíritu Santo? ¿Qué tanto dejamos que el Espíritu nos hable? ¿Qué tanto somos guiados por el Espíritu? Depende de si podemos decir, igual que lo que dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Simplemente para completar esto de la idea de que Dios está con nosotros, su presencia está. En el Nuevo Testamento se habla de Jesús como aquel que está en medio nuestro. En Juan, Mateo 28, Jesús le dice en la Gran Comisión, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que en todo momento Dios va a estar contigo. Amén. Hechos 17, 28a, la primera parte. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Uno vive en Él, se mueve en Él y existe en Dios. Amén. Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Amén. Tú vives en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se dan cuenta que ahora donde están sentados están en la presencia de Dios? ¿Se dan cuenta que la presencia de Dios está ahí? ¿Sí? Abracen a Dios, a ver. No, el hermano, sí, eso ahí. Cuando uno toma la Santa Cena, por ejemplo, uno tiene que ser consciente de que es Dios el que nos la está sirviendo. Es tener conciencia que en esa copita y en ese pancito o galleta está el mismo Dios. ¿Sí? Es un símbolo, es un recuerdo, pero no son un recuerdo de algo lejano, es un recuerdo de que Él está vivo y mientras tú comes, Él te está mirando y me está mirando viendo si lo estamos recordando, si estamos comiendo, recordando la muerte de Él en la cruz, si estamos teniendo conciencia del cuerpo de Cristo en medio nuestro. ¿Cuántas veces tomamos, por ejemplo, la Santa Cena y no prestamos atención, estamos pensando en irnos del culto? ¿Cuántas veces sí, estamos en la iglesia y no tenemos conciencia de la presencia de Dios? Ahora, si ustedes no tienen conciencia de Dios dentro de la iglesia, no quiero ni pensar lo que sería fuera de la iglesia. Porque a veces ni dentro de la iglesia los cristianos a veces tienen conciencia de que Dios está ahí, presente. Imagínate en el trabajo entonces. No wonder por qué muchos cristianos andan, pero
con poco testimonio de buenos cristianos, ¿sí? Porque no hay conciencia de que se mueven en la presencia de Dios. De que lo que nos decían cuando era chico, Dios te está mirando, ¿sí? Para que los nenes no hagan lío, Dios te está mirando, Se lo decían medio amenazando, pero la presencia de Dios siempre está ahí. Los ojos del Señor están puestos sobre nosotros en todo momento. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos a tener más conciencia de la presencia de Dios? Vamos a poder decir, vive Dios en cuya presencia estoy. Miren 6 características de la persona que realmente sabe que vive en la presencia de Dios. Ahora salimos de acá, tenemos que ser todos profetas, porque ya vamos a andar en la presencia de Dios. Yo soy de los que creo que Dios le tiene que hablar a todo cristiano. Hay gente que no comparte esto, pero yo creo que Dios le tiene que hablar y le tiene que hablar claro a todos los cristianos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice ahí en Juan. Entonces, el cristiano, lo normal para el cristiano es que escuche que Dios lo dirige. Lo anormal, una patología cristiana es cuando el cristiano no escucha a Dios. Es una patología, está enfermo. Todos los cristianos deberían tener esa vocación profética. No necesariamente que anden como locos diciendo así dice el Señor, pero deben escuchar a Dios, deben tener una relación tan cerca de Dios que pueden hablar continuamente con Él y saber cómo Dios los está dirigiendo. Y eso te hace una persona que tiene la autoridad de poder moverse en la presencia de Dios y determinar cosas. Porque estás tan conectado con Dios que sabes lo que Dios quiere. Todos son profetas en cierta manera, porque oyen a Dios. El profeta, ¿qué hacía? Oía a Dios y le comunicaba lo que Dios le decía al pueblo. Eso es lo que el profeta hacía. Y si Dios le decía decirle que son todos unos inicuos, el profeta ningún problema les decía eso. Y si Dios le decía ahora van a ser todos prósperos, el profeta le decía eso. Pero estaba conectado con Dios constantemente y con una fuerte carga por el pueblo. Y el cristiano debiera vivir en esa dimensión, en una dimensión en donde escucha continuamente a Dios. Un cristiano normal, un cristiano común, promedio, tendría que escuchar la voz de Dios. ¿Están conmigo? Hay iglesias donde dan hasta cursos de cómo escuchar la voz de Dios. Yo creo que el mejor curso es que uno afine su oído, nada más. Que aprendas a escuchar al Espíritu Santo, en el cual tú estás parado, en el cual te mueves. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué características hacen de una persona, alguien que vive 24 horas, 7 días a la semana en su presencia? Vamos a ver a este tal Elías Tisbita. Algunos versículos y con esto vamos a ir cerrando. 6 características rápido. Versículo 1 mismo dice la segunda parte: no habrá lluvia ni rocíos en estos años, sino por mi palabra. Imagínate si alguien diría algo así hoy. Qué tipo más arrogante. ¿Cómo si no por tu palabra? ¿Quién sos, Elías Tisbita? Ah, eres Tisbita. Esos Tisbitas son toda una manga de orgullosos, ¿sí? Son primos de aquellos pueblos de allá que se la creen mucho, ¿no? ¿Cómo que por tu palabra? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Verdad? Entonces Elías Tisbita entendía que al estar en la presencia de Dios, él podía declarar la palabra de Dios. El que vive en la presencia de Dios, la primera característica es tiene la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Tenemos palabra de Dios? ¿Somos capaces de decir, decretar palabra de Dios? ¿Podemos decretar lo que Dios nos dice? ¿Tenemos esa autoridad? Ahora, que tú andes decretando lo que Dios te dice no te hace orgulloso, te hace simplemente un hombre, una mujer que vive en la presencia de Dios y que está seguro de lo que el Dios, creador de todo, te está diciendo. Amén. Tenemos palabra directa de Dios. Por eso los evangélicos no creemos en ir a tener intermediadores entre Dios y el hombre, porque se supone que Dios le puede hablar directamente al hombre, a ti, hoy, en tu necesidad. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? No va a llover. ¿Sabes qué? Va a llover. Y Dios dice, este sí me cae bien porque habla como yo. ¿Sí? Hablan el mismo lenguaje. Aquel que vive en la presencia de Dios habla el mismo lenguaje que
Dios. Está tan alineado, conversa tanto con Dios durante el día porque camina con Dios, que ya lo conoce tan bien que se le pega hasta la forma de hablar de Dios. Y cuando dice algo, es palabra de Dios. En alguna manera habla ex cátedra. Es una herejía media rara esa, pero habla de parte de Dios, decreta, esto lo dice Dios, no más lluvia, porque hay pecado. Esto lo dice Dios, a partir de ahora sí va a haber lluvia. Tú marcas los tiempos, porque estás bien pegado a Dios. ¿Están conmigo? ¿Entienden? ¿Entendemos? ¿Sí? Cuando hablas, no hablas pura cosa rara, sino decretas. En tu casa, ¿sabes qué? Va a haber salvación. Tú tienes poder para decretar palabra de Dios. Va a haber sanidad. Va a haber bendición. Va a haber esto, va a haberlo. Dios te da palabra de Dios, tienes palabra directa de Dios. Versículo 2, y vino él palabra de Jehová diciendo, ¿ven cómo le habla? Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en un arroyo de Querit que está frente al Jordán. Entonces, la segunda característica es que la persona que vive en la presencia de Dios es dirigida por Dios. ¿Sí o no? Dios te habla y tú te mueves. Dios no te habla, tú no te mueves. Si Dios te dice ve, tú vas. Si Dios te dice no te dice nada, tú te quedas ahí. Pero la persona que vive en la presencia de Dios se mueve solo por la palabra de Dios. No se mueve por emociones, se mueve porque Dios le dice, vete a tal lugar, muévete de estado. Ah, no, yo no me muevo de estado porque hay prosperidad en otro estado. Me muevo de estado si Dios me dice. Y acá me puedo estar muriendo de hambre, es una manera de decir. Pero si Dios no me dice, muévete, acá me quedo. Nosotros hemos experimentado esto en Argentina. Dios nos dijo, váyanse a Estados Unidos. Pero a mí me venían diciendo hace rato, ¿por qué no te vas? Si tú naciste allá, esto que el otro. A mí Dios no me dijo nada. A mi esposa y a mí Dios no nos dijo nada de venirnos acá. Nosotros no nos movemos porque en Estados Unidos hay prosperidad o no hay prosperidad. Nos movemos si Dios nos habla. Dios no nos habla, nos quedamos en donde sea, aunque sea el país más corrupto del mundo. Ahí nos quedamos. Entonces, hoy los cristianos nos tenemos que acostumbrar a ser guiados por la voz de Dios. Tú haces algo porque Dios te dice. Me voy de la iglesia porque Dios me dijo. Me quedo en la iglesia porque Dios me dijo. Nosotros nos hemos quedado en la iglesia porque Dios nos dijo, no porque nos caía bien el pastor, porque nos caían bien los hermanos. Es por palabra de Dios. El cristiano se mueve por lo que Dios le dice. Y se le puede caer el techo encima, pero si Dios te dice quédate ahí, ahí te quedas. ¿Sí o no? El cristiano está tan acostumbrado a escuchar la voz de Dios que se mueve solo por dirección de Dios, no por sentimientos, por dinero. Acá yo me canso honestamente de ver cristianos que se mueven por plata. ¿Vieron el dicho? Por la plata baila nosotros decimos en Argentina, por la plata baila el mono. ¿Cómo se traduce eso? Usted la sabe. Eso, bueno, con dinero baila el perro, sí, la versión mexicana. Entonces, no sé si hay otra versión salvadoreña, ¿no? ¿Tenemos? ¿No? Nada. Bueno, por la plata baila el perro, ¿sí? Le tiras una moneda y el perro te hace ¿sí? Todas las piruetas. Y hoy encontramos un montón de cristianos así, no, me moví de estado porque allá hay más posibilidades. Hermano, pero Dios te habló, no sé, pero ahí hay dinero. A mí me mueve el dinero. Hermano, eso no prospera. Te podés comprar la mejor casa y te saliste de la presencia de Dios. Es lo peor que te puede pasar. El cristiano se mueve solo porque Dios le dice, vete a ese lugar, ¿sí? Y escóndete en el arroyo. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a ¿qué? A lo que le parecía, no, a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Y qué pasó entonces en ese arroyo? Lugar raro. Imagínate Elías diciendo, Dios, ¿dónde me mandas? ¿Sí? Un arroyo, que me esconda en una cueva. ¿No tenés un lugar un poco más lindo? No, lo mandó ahí. ¿Y ahí qué pasó? Miren el medio que Dios usó. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y le hacían un asadito los cuervos. Qué mejor que un cuervo te haga un asado, ¿sí? Los cuervos son horribles, pero ¿vieron cómo gritan los cuervos? Son bichos feos, ¿no? Pero cocinaban asado en aquel tiempo, ¿sí? Por lo menos si no lo hacían para Elías. Le traían, ahora el cuervo nunca te va a traer, los cuervos se comen la carne. El cuervo no da carne, el cuervo se mata para comer carne, ¿no? En el caso de Elías, los cuervos que pasó le traían carne y le decían, tome señor, no sé, a mí me mandó una voz de arriba, y le soltaban un pedazo de entraña, cocinada ya, ¿sí?
Sí, de verdad, esa no está en la Biblia, pero Dios me lo reveló ahora. Una entrañita bien cocinada a las brasas, Pablo, ¿verdad? Usted está de testigo. Entonces, le traía un choricito de los ricos, y el cuervo nada, si le caía la baba, el cuervo se lo quería comer y no entendía por qué se lo largaba Elías tibita. Le largaba la carne y la miraba la carne del cuervo y no lo podía creer. Y Elías cortaba, así se la comía, un banquete se hacía el tipo al lado del, ¿sí?, arroyo de Querit, ¿sí? Y le traía encima pan recién cocidito, cuervos. En el momento en que menos lo esperas, Dios te trae un cuervo y te suelta un pedazo de carne que justo lo estabas necesitando y no lo tienes ni que cocinar. ¿Sí? Dios te provee, y cuando Dios te provee, usa el medio más insólito, pero la provisión es la provisión perfecta, justo la que necesitabas y no tienes que hacer nada. Elías ni la cocinó la carne. Ahí se la comió. Rica. Carne al cuervo. Habría que hacer un plato nuevo, ¿eh? Carne al cuervo. Entonces, pasaron algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y qué hizo Elías cuando se le secó el arroyo? Dijo, ¡ay Dios! Me voy a tener que ir a otro estado porque ahora acá la bolsa está cayéndose. Hay problemas en la bolsa, voy a tener que buscar otro lugar. ¿Dijo eso Elías? No, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová. De vuelta, Elías hubiese quedado ahí con el arroyo y hubiese pensado que Dios le iba a llenar con una manguera celestial el arroyo. Pero él dijo, no, Dios me habló ahora y dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo le he dado orden. Fíjense la manera en que se mueve una persona que está en la presencia de Dios. Sí, solamente cuando Dios le habla y le dice todo. La persona que vive en la presencia de Dios conoce lo que está por venir. No le tiene miedo a lo que está por venir. No tiene miedo del futuro. Hay un montón de cristianos que viven aterrorizados al futuro. No tiene miedo. Si el país se te viene abajo, no importa. Si Dios te dijo, tú estás seguro. Amén. Entonces le dijo Dios, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. Y Dios mismo puso a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué hizo Elías? Se fue. Entonces él se levantó, versículo 10, se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó, le pegó un chiflido, véngase, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de pan. Estaba muerto de hambre Elías a esta altura. Un poco de pan, un poco de agua, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Estaba pobre como el mendigo que está en la esquina. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para, miren cómo estaba la mujer, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estaba terrible la situación con esta mujer. Ya estaba esperando la muerte. Y Elías le dijo, miren, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, confiado el hombre, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará. ¿Cuántos dicen amén? Ni el aceite de tu vasija disminuirá. ¿Cuántos decimos amén a eso? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué escena, ¿no? Dios le dice, ahora vete del arroyo, te voy a mandar una viuda, sí, que está más pobre que tú, y ella te va a proveer. Imagínate que Dios te manda a un lugar peor todavía del cual estás. Ve ahí te voy a proveer. Pero ¿cómo? Si estoy en California y me va mal, ¿cómo me va a ir ahí en Montana, que lo único que hay es caballos? ¿Sí? Y Dios te dice, no, vete que ahí te voy a proveer. Yo preparé a uno que está es más rata que lo que tú, está peor que tú. Está destruido, pobre, pero ese te va a proveer a ti. Los métodos de Dios. Imagínense si esto hubiese... Y Elías va, llega, le dice, ¿sabes qué? ¿No tienes para comer? No importa, prepárame para mí primero. Tremendo, ¿no? Saldría hoy en todas las tapas de los diarios, pastor aprovechado, loco, ¿sí? Se abusó de la pobre viuda, ¿sí? Que no tenía nada para comer, le quitó el único sándwich que tenía y la dejó morir. Hoy saldría en todos los diarios, pastor, ¿sí? Aprovechado el tipo. Loco, ¿cómo le va a sacar el pan de la boca a la pobre viuda? Se lo sacó.
él entendió, ¿sí?, que él estaba en la presencia de Dios. Él era alguien, otra de las características, la cuarta característica, el que está en la presencia de Dios es una persona segura. Diga conmigo, soy seguro. Cuando vas a un lugar, tú no tienes miedo, tú no estás, bueno, no, sí, la verdad que me dio lástima. Sí, ¿sabes qué? Cocina el pan y nos morimos los tres juntos. Eso no le dijo Elías a la mujer, a la viuda de Sarepta. El hombre estaba seguro, le dijo, ¿sabes qué? Dios me mandó acá. Y como Dios me mandó acá, Él me dijo que tú me ibas a proveer y tú no tienes ni para comer, no importa, hazme a mí por la palabra que Dios me dijo y tú me das. Y ahí hay otra clave, la bendición del dar. ¿Sí? A los tacaños le va